Comprendo a las personas que opinan que se nos ha ido la mano con lo de Bitcoin fixes this, Bitcoin arregla esto, refiriéndose por esto a todo. El otro día, sin ir más lejos, escuchaba a Lunaticoin, con John Tubau, y comentaba que a veces exageramos la capacidad de Bitcoin de arreglar cosas. Entiendo esta opinión y la respeto. Dicho esto, Bitcoin arregla tantas cosas y tan dispares que yo seguiré siendo un gran empleador de esta expresión. Hoy analizaremos un gran ejemplo. Nuestra civilización convive con un problema que afecta a ciudadanos de países de todo el mundo. Desde las zonas más pobres a las más ricas, nadie parece capaz de escapar a esta lacra. Se trata del problema de la lotería. Dentro de un mes y poco se llevará a cabo la Lotería de Navidad. Durante horas los noticieros anunciarán premios y se verán escenas de alegría y jolgorio en los pueblos más recónditos de España. Familias agraciadas con un regalo caído del cielo, bendecidas con la posibilidad de disfrutar durante unas horas, beber champán y hacer el ridículo en la tele. Pasadas esas horas de alegría desenfrenada, empieza la caída hacia la dura realidad, una en la que el premio se convierte en castigo y donde las escasas horas de felicidad dan paso a meses de malestar y discusiones familiares. Bien, pues Bitcoin soluciona este tipo de problemas. Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin. Soy Alberto Mera y en este podcast hablo de todo lo que rodea a Bitcoin. Hoy vamos a hablar de un contratiempo muy común que lastra a la humanidad desde hace décadas. Más o menos desde que alguien cayó en que vender esperanza era un negocio lucrativo. Pero antes de meternos en este berenjenal, en este fregado, en esta feria, veamos un par de cosas. La primera es un par de, consejos publicitarios. No, pero realmente consejos de los buenos, porque veréis que voy a hablar de algo que es muy, importante en estos días. Que es importante siempre, pero lo es más en estos días. Y también voy a hablar de una manera interesante que he descubierto de hacer una cosa también interesante. Bueno, venga, sin mayor preámbulos. Total, Relay. Relay es una aplicación, ¿vale?, que te sirve para comprar Bitcoin. Y me gusta porque ofrece, siempre digo esto, un equilibrio óptimo entre sencillez y privacidad, ¿vale? Pues fíjate que he descubierto, gracias a un oyente, una manera de hacer Bitcoin, de comprar Bitcoin a través de Relay prácticamente privada del todo. Y es la siguiente. Como decía, Relay ofrece un equilibrio óptimo entre sencillez y privacidad, ¿vale? Es muy sencillo, tú simplemente te descargas la aplicación, hay un enlace en la descripción de este podcast, de todos los podcasts míos encontrarás un enlace a Relay y además te viene con un descuento y con mi código y todo eso, ¿no? Vale, entonces te descargas la aplicación, mandas euros a través de tu tarjeta o a través de la cuenta bancaria a Relay y Relay te manda Bitcoin a un monedero que tú controlas. Es un monedero que custodian ellos, pero tú controlas y del cual eventualmente deberías sacarlo a un monedero que tú custodies, ¿vale? Un monedero frío. Ahora te recomendaré otro que también patrocina este podcast. Pero, escúchame bien porque esto es interesante. Si quieres comprar Bitcoin a través de Relay de manera 100% privada, porque la que te acabo de describir no es 100% privada, porque tu cuenta, tu banco sí que tiene los datos tuyos, tiene tus datos y entonces esos datos están en Relay, porque los recibe al recibir tu dinero. Pero, si estás en España, al menos, tienes la posibilidad de abrirte una cuenta o crearte una tarjeta, que es prepago a través de Correos. Como sabéis, Correos, esta empresa estatal, que no sé muy bien para qué sirve en estos nuestros días en los cuales vivimos, pero sirve, fíjate tú para lo que te sirve para comprar Bitcoin de manera 100% privada, porque te puedes conseguir una tarjeta prepago con Correos y a través de esa tarjeta prepago comprar Bitcoin a través de Relay. Hemos comprobado que Relay acepta esta tarjeta de Correos, así que puedes comprar Bitcoin desde una tarjeta que no está a tu nombre, lo cual hace esa compra a través de Relay 100% privada. ¿Qué te parece? A mí me parece épico poder comprar Bitcoin sin KYC usando una empresa estatal. O sea, aunque solo sea por eso, me parece que deberías estar haciéndolo ya mismo. Bien, pues
encontrarás el enlace perdón, es que me parece tan épico. Encontrarás el enlace a Relay en la descripción del podcast. Bien, y luego, como decía, en algún momento deberás sacar ese Bitcoin de tu monedero, y de ese monedero del que te provee Relay. Y para eso recomiendo la Bitbox, ¿vale? No tengo chistes buenos sobre la Bitbox, pero la Bitbox es un monedero que es muy sencillo de usar. Y no es sencillo de usar porque valga para una mierda, no, sino es sencillo de usar y además te permite todas las características mega chachis y super chulis de todos los monederos super profesionales. Así que por esto recomiendo la Bitbox. Es muy fácil de usar y es muy, muy sencillo a través de la misma conseguir la custodia de tus Bitcoin y mantenerlas seguras, lo cual, como recordáis o como sabréis estos días, es muy importante porque de vez en cuando hay gente que se olvida de que dejar tu dinero en una bolsa pues puede acabar en que ese dinero pues no es tuyo, porque la bolsa lo usa para otras cosas y de repente se les olvida que ese dinero no era suyo y ya tampoco es tuyo, ya se acabó. Finito. Bien, pues encontrarás enlaces y sendos descuentos a ambos servicios, Relay y Bitbox, en la descripción del podcast. Estoy pensando en poner un enlace también a la tarjeta de correos por si queréis probarlo. Bien, vale, ya venga, ya está bien de jolgorio y alegría, que no me ha tocado la lotería. Vayamos al podcast. Hablemos de Guyana. Guyana, qué gran lugar, ¿eh? ¿Habéis estado en Guyana? Yo no he estado en Guyana, pero Guyana tiene pinta de que es un gran sitio. ¿Quieres saber una serie de cosas interesantes sobre Guyana? Bueno, la primera que te puedo decir es que Guyana es el único país de América del Sur en el cual el idioma oficial, común y corriente, el que más se usa, es el inglés. Que digo yo, ¿cómo mirarán el resto de países a Guyana? ¿Cómo mirarán Brasil, Venezuela, Colombia a Guyana? Teniendo en cuenta que es el único gringo dentro de América del Sur. Yo no sé, pero me parece un poco snob, ¿no? El ir ahí de inglesitos. Pero bueno, vale, que en Guyana se habla inglés. Y en Guyana nació, bueno, no sé si nació, pero digamos en Guyana estaba un tipo llamado Jim Jones, ¿vale? Que tuvo una idea. Una idea rollo Bitcoin, ¿no? Porque al final muchas veces se comenta que Bitcoin es un culto y yo realmente pues compro la idea, me gustan los cultos, sobre todo si son buenos. Este de Jim Jones, por lo visto, no era tan bueno. Y acabó con que 900 personas se suicidaron, parece ser que a la vez, entiendo, allí en Guyana, en 1978. Estos años, ya sabéis, ¿no? Los años estos hippies tienen estas cosas. Bueno, pues en ese año pasó esto con Jim Jones y su culto secta, ¿vale? Y esto puso de moda Guyana, o al menos lo puso en el mapa. Otra cosa que le puso en el mapa a Guyana es que les flipa el cricket. Y bien, creo que esto ya son suficientes temas o suficientes datos interesantes sobre Guyana. Solamente déjame compartirte uno más que viene a cuento del podcast. Y es que uno de cada 3 barriles de petróleo descubiertos en los últimos años está en Guyana. Guyana. Cuando digo barriles descubiertos, me refiero a que se han descubierto reservas, ¿vale? Las reservas de petróleo se miden en barriles. ¿Por qué? Pues yo qué sé, pero se miden en barriles, ¿no? Entonces, cuando tú estás ahí mirando al petróleo dices, ¿estos cuántos barriles serán? Bueno, pues en los últimos años todo el mundo a lo largo y ancho del planeta mirando petróleo y llegando a un cálculo sobre cuántos barriles son esos, pues se dio cuenta de que 1 de cada 3 barriles descubiertos sobre la faz de la Tierra en los últimos años lo han descubierto en Guyana. Hay miles de millones de barriles de petróleo. No son barriles de verdad, ¿vale? O sea, digamos que se miden barriles. Es como te digo yo que hay litros, ¿no? Pues muchos litros, montones de litros en Guyana. Lo cual, bueno, pues antes de seguir con el tema de Guyana y por qué es importante para el podcast de hoy, pues dejadme hacer un breve comentario, porque siempre hay algún maltusiano que está preocupado con que se acaban los recursos, y más esta semana o en estos días que hemos llegado a los 8.000 millones de almas en la Tierra. Pues déjame decirte que los recursos no se acaban, ¿vale? Nunca se acaba ningún recurso, nunca se ha acabado nada que la gente deseaba, así que ya está, dejar de preocuparos. Si somos 8.000, mejor, porque el único recurso que efectivamente se acaba es el tiempo, y cuanta más gente, más tiempo. Así que no, los recursos no se acaban. Y Guyana es un buen ejemplo. ¿Habías escuchado tú hablar de Guyana antes?
¿A que no? Y si habías escuchado hablar de Guyana, seguro que no sabías que 1 de cada 3 barriles de petróleo descubiertos en el mundo está en Guyana. O sea que, fíjate, si es que hay un montón de recursos por ahí, solo que no se explotan o no se los busca con suficiente ahínco. Y de eso es de lo que vamos a hablar. Si algo realmente afecta a la cantidad de recursos que existen son las políticas, y más hoy día, ¿no? Con estas políticas tan verdes, que al final pues la gente va a pasar frío este invierno. Será un frío verde. Entonces las políticas afectan al descubrimiento y a la explotación de materias primas y recursos que la gente de otra manera demandaría. Y también el problema de la lotería, avanzado antes, podría dar como resultado que se exploten menos y se descubran menos recursos de los que de otra manera se descubrirían y se explotarían. Así que, bien, ahora que os he avanzado de qué va un poco la historia y os he puesto en situación con el tema de Guyana, entremos ya al tema de la lotería aplicado a países. Y es que a Guyana le da miedo que le pase efectivamente lo que pasa, pues eso, en esos pueblos donde toca la lotería y luego la gente pues acaba mal, a pesar de que inicialmente el que te toca la lotería era algo bueno. ¿Y tiene Guyana razones para preocuparse? Pues la verdad es que tiene unas cuantas. De hecho, vamos a enumerar unas de las principales. Y es que el destino de países que han descubierto a lo largo de la historia reciente recursos, principalmente el petróleo, como veremos, ha sido bastante gris, ha sido un destino oscuro, negro, malo, vamos. Y esto es por el problema que comentaba antes, la desgracia esta de la lotería, que luego explicaré con más detenimiento. Pero veamos estos ejemplos. Australia, año 2000. De repente encuentran un montón de materias primas ahí. ¿Qué pasa? Que se les va de la mano el tema de ponerse a explotar estos recursos. Crece el precio del dólar australiano, pierden capacidad manufacturera y lo que parecía que había sido un gran descubrimiento e iba a avanzar la economía australiana tiene el efecto contrario. Chile, año 2000, también encuentran petróleo. Chile, año 2000, encuentran petróleo. Si te das cuenta, déjame hacerte este pequeño comentario. Luego vamos a entrar más, pero Chile, año 2000, encuentra petróleo. Y 20 años después, Chile está inmerso en una crisis socialista. Vamos, que los socialistas han ganado y todo aquel que estaba viviendo bien en Chile pues empieza a acojonarse. Entonces, quiero que toméis esos dos datos, ¿no? Año 2000 encuentra petróleo, año 2020 socialismo. Habrá un enlace aquí, quién sabe. Bien, Azerbaiyán, petróleo 2000, igual, Azerbaiyán, a todo por saco. Canadá, igual, encuentra petróleo en el año 2000 y mismo problema, crece mucho el precio del dólar canadiense y la manufactura de ese país se ve afectada, el crecimiento de ese país se ve afectado. Indonesia, con el petróleo también, año 1974, muy afectado de nuevo por haber encontrado petróleo. Tuvo un impacto negativo en su Producto Interior Bruto. Rusia es un gran ejemplo. Rusia, como sabéis, no tiene manufactura, básicamente se dedica solamente a explotar materias primas. Reino Unido, año 1970, encontró petróleo ahí en el Mar del Norte y no le vino nada bien. Pues Reino Unido, a raíz de esto, empezó a perder gran parte de su capacidad industrial. Asia. Fíjate este ejemplo, porque he hablado mucho de los petróleos y demás encontrados, pero fíjate que no solamente los problemas estos de encontrar recursos vienen de encontrar petróleo, sino que nos encontramos el caso, por ejemplo, de varios países asiáticos que en 2004 sufrieron un tsunami. Fíjate otra cosa, ¿no? Sufrieron un tsunami. Imagino que este tsunami no afectó a ninguna central nuclear y por eso no pasó nada, pero hace poco hubo otro tsunami que sí que afectó a las centrales nucleares, a una en Japón, y se acabó la energía nuclear en Japón. Bueno, total, que en Asia sufrieron este tsunami en 2004, recibieron ayuda de otros países que, bueno, pues dijeron, hostia, tú, lo han pasado fatal aquí, vamos a mandarles dinero. ¿Y qué ocurrió? Pues que luego se vieron inmersos en un proceso inflacionario y la verdad es que no sé si les vino peor la ayuda que el remedio, digamos, que la enfermedad. Venezuela, año 2000,
encuentran petróleo. No tengo nada más que decirte acerca de lo que ha pasado en Venezuela. Somalia, otro gran ejemplo. Somalia, ¿qué dirás tú? ¿Qué han encontrado en Somalia? Pues lo que han encontrado en Somalia son piratas. Y los piratas se ponen ahí a piratear y luego a pedir rescates, lo cual hace que entre mucho dinero en Somalia y les provoca el problema que voy a describir a continuación, que es lo que se llama la enfermedad holandesa. ¿Por qué se llama la enfermedad holandesa? Bueno, ahora lo explicaré. Pero básicamente lo que viene esto a decir es que un país encuentra recursos, que es lo mismo que una persona le toca la lotería y dice, hostia, qué bien, me han caído recursos, ahora voy a ir genial, voy a ser el siguiente amo del universo, y acaba ocurriendo todo lo contrario. Se llama enfermedad holandesa porque digamos que Holanda le dio nombre, pero porque pasó en Holanda cuando Holanda encontró recursos gasísticos, gas natural, ¿vale? Y tuvieron este problema. Y le dieron nombre, pero como veis, hay muchos otros países que se han enfrentado a este problema, al problema de encontrar recursos y al impacto que este descubrimiento ha tenido en sus economías. Todos ejemplos de cómo algo bueno se convierte en algo malo. ¿Qué mecanismo, me pregunto yo así, ¿no? Retóricamente, claro, porque no puedes responderme, qué mecanismo podría estar penalizando a los que son capaces de encontrar algo que el resto del mundo valora, ¿no? Y es que es una pregunta... Claro, es una pregunta que me hago yo y está mal que yo lo diga, ¿no? Pero me parece una pregunta importante porque realmente, claro, estos recursos no aparecen ahí de repente. No sé si tú has visto la película de Gigante, pero en la película de Gigante se describe muy bien el trabajo, el esfuerzo y el coste de encontrar petróleo o cualquier otro recurso. Hombre, es verdad que a los del tsunami pues no les costó demasiado, ¿no? Básicamente estaban ahí un día y de repente les llegó una ola enorme. Pero la mayoría de casos a los que nos referimos aquí son casos en los cuales se produce un descubrimiento y ese descubrimiento, joder, pues debería traer algo bueno, pero en lugar de traer algo bueno, les penaliza. ¿En qué consiste entonces esta enfermedad, la llamada enfermedad holandesa? Pues básicamente consiste en 3 problemas, o digamos, tiene como resultado 3 problemas que derivan de este descubrimiento de recursos. El primero es que se incrementa el precio de tu divisa frente a las demás divisas, ¿vale? Tu divisa es tu moneda. ¿Por qué? Bueno, pues porque de repente estás encontrando un montón de cosas que la gente quiere, ¿vale? Y entonces las estás vendiendo, lo cual hace que entre mucho dinero en tu economía y que luego con ese dinero que entra en tu economía, que no entra en tu divisa, es decir, que la gente no te paga en tu divisa, normalmente te pagan en otra divisa, pues por ejemplo el dólar. Entonces te entran muchos dólares en tu economía y luego con esos dólares luego compras tu moneda y eso aprecia mucho tu moneda, la moneda de tu país. Entonces, el hecho de que tu moneda se aprecie tiene un fuerte impacto en el sector manufacturero de tu país y también en el sector servicios, porque tu moneda pasa a ser muy cara, lo cual desinvita, digamos, o hace menos interesante a los turistas el ir a ese país a echar el rato, porque está más caro viajar a tu país. Y a pesar, entonces, de ese descubrimiento que podría haber traído riqueza a tu país, lo que ocurre es justo lo contrario, que la economía no solo no crece, sino que puede incluso decrecer. En los casos de países más pequeños y más pobres, pues sí, la economía tiende a crecer independientemente de que se produzca este descubrimiento, pero se argumenta que menos de lo que podría haber crecido sin haber descubierto ese regalo, sin que le hubiese caído, digamos, la lotería. Entendamos entonces bien cuál es el problema este, y es que el problema se centra en la cuestión de la divisa. Lyn Alden, por ejemplo, explica en la cuestión de esta manera. Imagina que tu divisa, imagínate que estamos en el caso de Guyana, ¿vale? Porque Guyana, recordemos, se enfrenta en el momento presente a este problema. Todavía no ha visto nada turbio Guyana, pero sí que es verdad que ha hecho ese descubrimiento que empezará posiblemente a dar problemas, según cómo lo gestionen. Pero bueno, Lyn Alden dice, imagina que tu divisa guyanera, no sé cuál es la divisa de Guyana, así que la vamos a llamar la divisa guyanera, bien, o los guyaneros. Bueno, pues imagina que tu divisa guyanera se aprecia frente al dólar, porque vendes petróleo.
y el petróleo lo vendes en dólares, porque el petróleo tiene el precio en el mercado internacional en dólares. Y entra mucho dólar en tu economía, que será cambiado por guyaneros o divisa guyanera para poder gastar dentro de tu país. Si el precio, entonces, de las materias primas está en dólar, tienes un problema, porque ahora eres mucho menos competitivo que tus vecinos. Fíjate en los vecinos de Guyana. Los vecinos de Guyana probablemente hacen cosas parecidas a lo que hace Guyana. Y tienen una divisa, o digamos en este caso, en este ejemplo, tendrían una divisa mucho más baja que la divisa de Guyana, lo cual haría sus productos mucho más interesantes para el comercio internacional. Entonces es probable que sigan demandando esos productos que hacen los vecinos de Guyana, pero no tanto los de Guyana, porque Guyana sí exportará mucho petróleo porque lo tiene, pero no exportará, yo qué sé, aceitunas y demás cosas manufactureras, por ejemplo, que antes podría producir o que eventualmente podría haber producido. Digamos que en este caso, o lo que aquí se ve es que esa entrada de recursos, esa lotería, lo que ha traído es, sí, mucha riqueza en un sector muy concreto de la población que encima en un comienzo ni siquiera es explotado por los locales, o sea, es decir, ni siquiera crea trabajo dentro del país porque normalmente el país no tiene la capacidad para extraer ese petróleo, ese recurso, y lo que hace es que lo extraen empresas extranjeras que, bueno, ya que estamos, pues hablamos un poco de esto. Las empresas extranjeras lo que hacen es que hablan con el país y le dicen, oye, mira, voy a meter pasta aquí para ver si encuentro petróleo, ¿vale? Yo pongo la pasta, si encontramos petróleo, pues vamos a Pachas, ¿vale? O, bueno, tú vas con un 60% o 70%, creo que en Guyana es 65% Guyana, 35% el Exxon, creo que es, la empresa esta petrolera, y al principio el dinero lo puso Exxon. Exxon dijo, venga, me pongo aquí a buscar, que si no encuentro nada, pues oye, pues dinero perdido. Pero si lo encuentro, pues primero me pago yo el coste y luego pues vamos a Pachas. ¿Vale? Pues claro, quien está explotando realmente este recurso es inicialmente Exxon, hasta que dentro de unos años haya suficientes guyaneros que sepan cómo hacer el negocio este de extraer petróleo, que bueno, luego veremos un poco qué problema puede haber aquí, pero sí, que al principio ni siquiera crea demasiado empleo dentro de la economía. Así que lo único que crea es una divisa más cara que hace al país menos competitivo y concretamente o especialmente al sector manufacturero. Bien, espero que haya quedado súper mega claro. Ahora imaginemos el alcance hipotético de este problema. Hipotético que realmente igual para mí no es ni tan hipotético. Vale, yo espero que vosotros escuchéis lo que viene a continuación y luego ya me escribís en Twitter, @alberto_mera, si pensáis que esto es una locura o no, ¿vale? Pero, a ver, veamos el siguiente, digamos, la siguiente exposición de los hechos o digamos, el siguiente transcurso de los hechos, no sé cómo decirlo, la siguiente exposición y veamos si tiene sentido, ¿vale? Imagínate cómo podrían desenvolverse los hechos aquí. Primero, descubres recursos, en este caso, petróleo. Entran dólares, porque lo que has descubierto, como muchas otras cosas, tiene un precio y cotiza y se vende en dólares. Entonces tú descubres recursos, los vendes, entran dólares. Tu divisa se aprecia. Otros sectores, que no son ese, pierden atractivo. La gente se queda sin empleo. ¿Por qué? Pues porque ese sector ha perdido atractivo, ya no se demanda tanto como se demandaba antes, sobra gente sin empleo. Gente sin empleo permite que el populismo crezca. Dentro de una democracia, si hay mucha gente en paro, pues es posible que llegue alguien y diga, ah, joder, cuánta gente en paro, chicos, no pasa nada. Si yo estuviese en el poder, yo solucionaría este problema. Entonces, gente sin trabajo, el populismo crece. El populismo, debido a que llega con esas super mega ideas y cero soluciones, pues accede al poder. Accede al poder y entonces una vez que está en el poder dice, oye, pues voy a nacionalizar la extracción de este recurso. Esto os sonará. De hecho, en prácticamente todos los países en los que se ha descubierto el petróleo ha acabado pasando esto. Dale 5 o 10 años que al final lo que ocurre es esto, que la empresa privada que había encontrado ahí la movida, el ungüento, pues acaba saliendo porque el país dice, oye, mira, ¿para qué voy a estar aquí compartiendo yo el pastel con este tipo? Yo nacionalizo esto y pongo aquí a mis primos a trabajar. Entonces, el populista accede al poder, el populista nacionaliza,
Todos siguen igual de pobres que antes, menos el que está en el poder ahora mismo. La industria, más veces que no, se va al carajo. ¿Por qué se va al carajo la industria exportadora y explotadora de estos recursos? Como por ejemplo ha pasado en Venezuela muy claramente. Pues porque se expropia y se nacionaliza este negocio, esta industria, sin haber dejado tiempo suficiente para que los locales, digamos, o la gente del lugar, aprenda el oficio. O sea, no puedes estar ahí con un montón de ingenieros que llevan 30 años explotando haciendo explotaciones petrolíferas y luego pues poner a Antonio, que tenía una charcutería, y al día siguiente ponerle ahí a gestionar la plataforma petrolífera, porque al final pues eso no acaba bien, claro. Y tu explotación pierde capacidad y eventualmente pues desaparece. Total, ¿qué tiene como efecto esto? Eventualmente, el planeta en el que vivimos, tiene acceso a menos recursos. Simplemente porque esos recursos que existían han dejado de explotarse eficientemente porque ha crecido la divisa de ese país y ese crecimiento en la divisa ha dejado a gente en paro que luego ha votado porque se solucione el problema, y la solución al problema ha sido expropiar la explotación para llevarlo a cabo malamente y que se exploten menos recursos, se saquen menos recursos y el mundo tenga menos de lo que el mundo demanda. Yo no sé si os parece muy loca este enlace o es que no sé, hay una palabra que estoy buscando y no me sale, digamos, este proceso, pero a mí me parece que al menos lógicamente tiene su aquel, y como hemos visto, está el caso de Chile, está el caso de Venezuela y otros que me hacen pensar que, joder, los tiempos cuadran como muy bien, ¿no? Año 2000 se encuentra, año 2020 estás en la bancarrota. A ver, tardas más o tardas menos, depende de los países, pero entiendo que esto es algo que puede acabar así, en muchos casos. Puede acabar así, salvo que algo lo solucione. ¿Y qué puede solucionar esto? Bueno, en primer lugar, y sin meternos demasiado, la monarquía. si tienes un monarca, esto no es problema, porque con el monarca no entra el populismo. Pero bueno, sin liarnos y en darle caña a la democracia, que hoy no es el día, ¿qué otra cosa soluciona este problema? Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque si el precio de las materias primas no está en dólar, sino que está en una divisa neutra, entonces esto deja de ser un problema. Veamos, antes de hacer el ejemplo con Bitcoin, que sería más guay todavía, veámoslo con el oro, por ejemplo. Imagínate que siguen existiendo divisas, la divisa guyanera y el euro, ponle, pero el precio de las materias primas, el precio de los bienes que se comercian en el mercado internacional está en oro, onzas de oro. Bueno, pues si tienes el oro ahí en medio, el oro te sirve como absorbente. ¿Por qué? Pues porque tú tienes el oro que le pone precio a las cosas y luego entonces tú vendes el recurso, lo vendes en oro y entra oro a tu sociedad. Luego con ese oro podrás simplemente dedicarlo al comercio, podrás guardarlo, podrás comprar tu divisa con ello y sí, apreciar tu divisa, pero al apreciar tu divisa eso no tiene un impacto directo en tu manufactura, porque tu manufactura, aunque se aprecie, no se vende en términos de dólar, sino que se vende en términos de oro. Y esta es la clave. Por eso el país que se ve en la situación de Guyana, si no tiene una divisa que cotiza contra, o digamos, si no vende las materias primas en dólar y así hace a su divisa menos competitiva frente al dólar, sino que vende sus materias primas en oro, pues lo único que consigue es que su divisa valga más porque entra mucho oro y puede ser que con ese oro se compre esa divisa, pero luego no vende su manufactura en divisa cara, sino que lo vende simplemente en oro y el precio de esos bienes y servicios pues se mantendrá en oro, que no se ha apreciado depreciado frente a tu divisa. Y esto en el caso de usar el oro, pero el oro, como sabemos, probablemente ya no sirva para nada. A ver, que puede servir, hay mucha gente que todavía le flipa, pero digamos que el mundo en el que nos movemos, Bitcoin ofrece una serie de características mucho más agradables para el comercio. Entonces, imagínate que metemos Bitcoin aquí. Bitcoin lo bueno que tiene es que, bueno, podría servir en este caso, por ejemplo, como absorbente, ¿no? Ahí entre las diferentes divisas podríamos tener el comercio en Bitcoin y luego que las siguientes divisas
que las demás divisas existiesen, lo cual no es un escenario descabellado, probablemente es el escenario más probable, al menos inicialmente, pero eventualmente se podría llegar a un sitio en el cual todos los países tienen como divisa Bitcoin y comercian en Bitcoin. ¿Y esto qué problema tiene? Cero problema tiene esto. Porque tú puedes producir mucho en tu país, puedes encontrar no sé, un árbol del cual cae pues gas natural y cae petróleo y todo, y además todas las estaciones son buenas para esta cosecha. Vamos, que caen recursos del cielo todo el rato, todos los días es lotería. Bueno, pues en ese caso lo único que tienes es un país muy rico que lo que hace es exportar un montón y que entre un montón de Bitcoin. Y ya está. Pero no te hace menos competitivo frente al resto de países por cuestiones de divisa, ya que tu divisa es la misma que tienen los demás. Entonces tú simplemente tienes más de esa divisa y listo. Y eso no te perjudica, no perjudica, por ejemplo, a tu sector manufacturero. Esto es, por ejemplo, se puede ver en la práctica con el caso de Suiza. Muchas veces se dice que, tener una divisa fuerte es muy malo. No, porque si tú tienes una divisa fuerte, si entra mucha riqueza en tu país, lo único que haces es que, bueno, dedicas parte de esa riqueza a mejorar bienes de capital, es decir, a mejorar tu producción y demás, y a producir mejores cosas, y sigues vendiendo lo mismo. Igual, en vez de vender pues plátanos, que de primeras igual pues no te ofrecen demasiado valor añadido, pues vendes, no sé, pues algo que derive del plátano o la manufactura del plátano o lo que sea, que ofrezca más valor añadido. Pero no te ves perjudicado por el incremento en tu divisa si todo el mundo usa la misma divisa. Total, que si todo el mundo usase Bitcoin, o simplemente si se usase mucho más Bitcoin u oro incluso en el comercio internacional, podríamos liberar a los países del problema de hacerse ricos. Y no solo de este problema, sino que, en mi opinión al menos, del problema de acabar cayendo en el socialismo a causa de ese descubrimiento que te hizo al final acabar o conseguir que la manufactura de tu país acabase mal y con mucho descontento social, que al final, pues eso, concluya en que el país acaba, pues eso, en una deriva socialista. Entonces, todo esto puede solucionar Bitcoin usándolo en el mercado, en el comercio internacional. Ahora, habiendo dicho esto, tengo que dar dos descargos de responsabilidad. El primero es que no funciona con lo de la lotería. Lo siento. Sé que os he dicho al principio que Bitcoin soluciona esto, pero no, lo de la lotería seguirá siendo un problema. Te toque la lotería en Bitcoin o te toque en euros, o se use Bitcoin en el mercado internacional o no se use. Si te toca la lotería, pues tendrás que gestionártelo bien para que no sea un problema. Y el descargo de responsabilidad 2, que podría ir a cuento del descargo de responsabilidad 1, es que hay casos en los cuales el encontrar esos recursos, el que te toque la lotería, digamos, no provoca un problema. ¿En qué casos esto es menos problemático? Bueno, en general, en los países ricos esto tiene menos problema porque, bueno, tienen, digamos, una industria mucho más establecida y tienen una posición mejor en el comercio internacional, de modo que el que se encuentre de repente, pues eso, petróleo, pues no tiene un impacto tan importante. Pero otra manera de solucionarlo es, por ejemplo, lo que hicieron en Noruega, que fue crear un fondo al cual todo el dinero que entra derivado del recurso, derivado de la lotería, digamos, pues se mete en el fondo y el fondo se dedica a comprar acciones, básicamente, y otra serie de activos financieros, y ya está. Y entonces digamos que el dinero no entra directamente en la economía, no provoca esos desajustes dentro de los sectores de la economía. Entonces Noruega, por ejemplo, lo gestionó bien, pero bueno, Noruega pues era un país relativamente rico y en la mayoría de casos no es un problema que se gestione bien, como vemos. Ahora, si tuvieses Bitcoin, como digo, no haría falta ni gestionarlo bien ni mal. Simplemente el encontrar recursos sería un regalo para toda la población, para toda la humanidad, para esos 8.000 millones de personas que obtendrían más recursos de los que quieren. O más cosas, digamos, de las que desean, lo cual siempre es bueno. Así que nada, así solucionaría Bitcoin estos grandes problemas con los que se enfrenta la humanidad desde hace décadas. Espero que os haya parecido épico. A mí me ha parecido épico. Si no te ha parecido, pues nada, dímelo en Twitter, @alberto_mera,
que nada, recordaros un par de cosas. Puedes venirte a verme en Twitch, puedes ayudarme a que haga estos estudios a través de Patreon, patreon.com/un podcast sobre Bitcoin. También puedes escuchar este podcast como estás haciéndolo ahora mismo, pero puedes hacerlo en lugar de donde estés haciéndolo, puedes hacerlo en la aplicación de Fountain. Fountain es una plataforma como Spotify o iTunes o lo que sea, donde puedes escuchar podcasts, pero al tiempo recibes sats y puedes enviar sats, lo cual es mucho más guay que escuchar sin más. Y nada, recordad esos 2 consejos publicitarios que os he hecho al principio. Relay y el combo Relay correos para conseguir 100% de privacidad y la Bitbox para almacenar vuestras bitcoins ricas. Y nada, habiendo dicho esto, espero que lo paséis bien y que compréis billetes para ver Guyana. Un abrazo.